Bueno, entonces aquí vamos a hablar específicamente de las atenciones que se dan propuestas en la 3280, ¿sí? Y de acuerdo con lo que se ha enriquecido con otras leyes y con otras resoluciones, pues podemos ir interpretando que esto es dinámico y que cada vez tenemos más evidencia de que debemos hacer ciertos cambios para optimizar la atención de los recién nacidos. ¿Qué es en últimas lo que se pretende con esta atención al recién nacido? Básicamente que haya un acompañamiento en todo este proceso fisiológico natural que se tiene previsto para la transición del feto al recién nacido en la vida extrauterina. Entonces, es muy importante. A veces nos parece que el recién nacido es algo allá como muy aislado y que por su tamaño, por su pequeñez, por su falta de voz, ¿sí? Que básicamente es un llanto, lo dejamos aislado. Y ya sabemos que por leyes que ya tenemos establecidos con el Código de Infancia y Adolescencia, los niños los recién nacidos son sujetos de derechos y está por encima el interés superior del niño. O sea, todo lo que se haga con los recién nacidos, todo lo que se haga con los niños está por encima de cualquier interpretación incluso o alguna condición en que los padres quieran asumir la potestad y las decisiones. Eso ya sabemos que podemos nosotros ser los garantes como personal de salud de ese bienestar de los niños, niñas, adolescentes y recién nacidos. Bueno, el nacimiento se debe dar en un entorno institucional. Esa es la premisa. Sin embargo, sabemos como en los territorios nuestros, en el Cauca, la ruralidad dispersa, toda la parte del componente étnico hace que esto no se dé en la mayoría de los casos, pero es la recomendación. Y si vamos a atender a un bebé, en una atención domiciliaria, deberíamos saber y conocer qué podemos hacer cuando se nos presente alguna dificultad en esa transición. Todas las instituciones que realicen la atención de los nacimientos, ya sea por vía genital o por vía abdominal, deben garantizar también la atención de los recién nacidos. Y así como se cuenta con una kit de emergencias obstétricas, se debe contar con unos insumos y una capacidad de resolución en el personal de salud de las emergencias que se puedan presentar con los recién nacidos. Entonces, esto es para mostrar que la recomendación que nos da la 3280 es a conocer sobre cuáles son los procesos de reanimación neonatal y cuáles serían los insumos deseables para esta posible intervención, esta adaptación que requiere un poco más allá de simplemente el acompañamiento. Entonces, también quiero decirles que acá que la Universidad Nacional como fuente de investigación y como trayectoria ha tenido en cabeza del doctor Santiago Correa una diversidad hacia esa atención y una anticipación a muchas cosas que se están demostrando ahora de que son necesarios mantener, como es el cordón indemne cuando se hace una reanimación y cada vez se muestra la evidencia de que esto es lo que necesita un bebé cuando está teniendo una dificultad en esa transición hacia la vida extrauterina. Entonces, ¿qué necesitamos en el talento humano? Primero que todo, que sea el mismo personal que atiende a la gestante en su nacimiento, pues él es el que va a estar en capacidad también de atender al recién nacido. Sin embargo, pues es deseable que tenga el conocimiento de un entrenamiento para poder solventar esas dificultades que se puedan presentar. Hablamos que de más o menos un 100% de los recién nacidos, 10% van a necesitar
realizar una intervención de conducción de esa transición hacia la vía extrauterina, y de ese 10% solo un 1% va a requerir unas maniobras de inducción a esa adaptación, que son básicamente deseables que sea un personal entrenado para garantizar ese bienestar frente a esas dificultades. La idea también es que pues haya criterios de adaptabilidad, pues porque sabemos que atendemos muchos nacimientos en casa, y ojalá este personal también estuviera en capacidad con bases fisiológicas, anatómicas, de poder resolver las situaciones apremiantes, sobre todo en lo que es la inducción de la ventilación, que es de las cosas más importantes que se debe garantizar en los recién nacidos. Lo otro es que ojalá en las instituciones el recién nacido fuera objeto o sujeto de atención por una persona distinta a la que está atendiendo el nacimiento, sobre todo si este nacimiento se está complicando. Y vemos que esas no son las situaciones en la mayoría de los hospitales o de los sitios donde se atienden los nacimientos, en donde un médico general se ve enfrentado a la atención de dos seres humanos, y esto nos puede también complicar. Entonces, ojalá, ¿sí? Y en las instituciones y en muchas instituciones se tiene al pediatra para que atienda también los nacimientos de bajo riesgo, y obviamente si hay un alto riesgo, pues debe estar un neonatólogo o un pediatra muy bien entrenado en adaptación. ¿Cuáles son las atenciones incluidas en la 3280? Vamos, son más o menos 8, y vamos a comenzar a discriminarlas una por una. Importantísimo, y nuestra compañera Isabel Cristina, la obstetra, la ginecobstetra, nos ha hablado tanto de todo esto del enfoque del riesgo, ¿sí? Por favor, que no lleguemos a apagar incendios, ¿sí? Entonces nos vemos enfrentados muchas veces a que esta gestación no se hizo toda una planeación, un seguimiento, una identificación de los riesgos, incluso no solo de los riesgos biológicos, físicos, también del feto, sino también, como dice la 3280, de los riesgos psicosociales, y esto nos va a generar unas situaciones más complicadas aún. Esta es una infografía que tiene la Secretaría de Salud de Bogotá, donde se busca que se anticipe a este riesgo, y considera que una valoración para el o para el feto se debe dar desde la semana 32. O sea, los pediatras deberíamos estar en una consulta junto con la gestante, junto con la familia, para ir mirando si hay algún aspecto en donde tendremos que hacer una intervención mayor o un acompañamiento, sobre todo en algunas dificultades que se pueden presentar, una malformación congénita, una dificultad de pronto prevista para el amamantamiento, una infección, una posibilidad de prematurez, de nacimiento por cesárea. O sea, hay muchos aspectos que debemos tener en cuenta. ¿Cuál sería la sala ideal para atender un nacimiento en nuestras instituciones? Es como lo que se ve en esta imagen. O sea, si vemos, está la camilla de atención del nacimiento, pero miren que esta se puede levantar, incluso lograr de pronto un parto similar a la posición vertical, ¿sí? Estar frente a una lámpara de calor radiante. Sí, ya se las señalo, que es esta, donde posiblemente podemos necesitar un espacio adicional para hacer algunas intervenciones, y en el caso dado, hasta una incubadora para poder contener al bebé y mantener su temperatura o su humedad cuando la madre no esté en condiciones de hacerlo, porque sabemos que, como lo vamos a ver adelante, el mejor sitio para que este bebé se nos adapte es en el contacto piel a piel, en el pecho de su madre.
Entonces, esto sería deseable y además que la temperatura de la sala tenga un ambiente cálido entre 23 y 26 grados, no haya ruidos innecesarios, no haya luminosidad excesiva, porque pues acuérdense que ese bebé está allá cómodo en un ambiente tibio, en un ambiente sin mayores ruidos, sin exceso de luz, sin exceso de movimientos. Entonces necesitamos que esa transición se dé de la mejor manera. Entonces, ¿cuál sería la secuencia de atención? Esto es para mostrarles que muchas de estas experiencias yo tuve la oportunidad de hacerlo sin que me lo dijera una 3280 ni una ley de parto humanizado. Es la sensibilidad hacia un momento tan especial, ¿sí? Como es el nacimiento de un nuevo ser, de un nuevo ser humano. Entonces, eso nos debe mover a estas personas que a veces no tienen la empatía, el calor o la calidez para atender eh, un binomio, para atender una persona, para atender una familia que están vulnerables y que confían en nosotros como profesionales de la salud y a veces le negamos esta atención. Entonces, esto yo lo hice hace muchos años, ¿sí? Cuando no se tenía previsto 3280, esto fue antes del año 2018, y sé que estaba dentro del camino de lo que debía garantizar. Entonces, oponiéndome con muchas oposiciones por parte de otros profesionales, pero yo era la que deseaba ser garante de todas estas intervenciones o no intervenciones en esta transición. Entonces, lo ideal es hacer un secado o una limpieza de la vía aérea del bebé cuando sale la cabeza en la parte del nacimiento vaginal, e incluso uno puede observar si ese bebé hace algún gesto, frunce el ceño, mueve la boquita, presiona los ojos y uno dice, ese bebé viene bien, ¿sí? Viene activo, viene reactivo. Y eso lo corrobora uno después de la salida, del expulsivo. Obviamente, pues ya no se considera hacer ningún tipo de aspirado en la nariz ni en la boca, a menos que haya alguna obstrucción de la vía aérea por meconio, por sangre, por pus, y esto esté ocasionando una dificultad para la transición. Lo otro que hacemos es un secado del recién nacido muy suave, ¿sí? Efectivo pero suave desde la cabeza hasta la parte distal y colocamos un gorrito porque en la cabeza pues tiende a perder bastante calor. Y vamos observando cómo está la adaptación de este bebé, si está ventilando, se le ve el tórax moviéndose con la respiración o de pronto está llorando, que les llamo la atención que cuando hacemos ese contacto piel a piel, esos bebés casi no lloran y son las mamás que dicen, ¿y por qué no llora? ¿Sí? Entonces uno debe responder porque está muy tranquilo, porque está feliz. El llanto en general siempre es una expresión de molestia, de inconformidad, de dificultad para algunas cosas. Entonces, esto es válido para que no tengamos la necesidad de generar el llanto en el bebé, ¿sí? Y también vamos vigilando lo que es el tono muscular, o sea, cómo está esa parte de sus miembros, generalmente si están a término, son miembros o extremidades que están contraídas, que no se dejan extender, y ese es el tono muscular que tenemos que presenciar en los recién nacidos. Entonces, ¿por qué sí al contacto piel a piel? Y eso es una de las preguntas que la mayoría contestó muy bien.
los felicito. Entonces hay una cantidad de beneficios, entre esos pues la regulación de la temperatura. Acuérdense que ese bebé debe ir cubierto. Después de que se va secando suavemente, debemos cambiar ese trapo, esa compresa, por uno seco y tibiecito para cubrirle su cabeza. Iniciamos todo lo que es el vínculo, o sea, esa mamá está muy contenta de haber tenido ahí. Cuando se queja esta señora es porque le están haciendo una episiotrafia y no le pusieron suficiente anestesia, no es porque le esté mamando la mama, porque acordémonos que eso no debe doler, sino generar más bien un placer. Entonces, ella hace estos gestos. Básicamente por eso, no es porque esté incómoda con el contacto piel a piel. Ese vínculo afectivo se nota incluso cuando después de que separamos al bebé, el bebé ahí sí va a llorar, ¿sí? Eso es una de las observaciones que uno tiene como al estar presente en estos nacimientos, de que ese bebé sí se pone a llorar cuando la separan de su mamá. Esa transición fetal neonatal adecuada es de las cosas más maravillosas que hay, dándose de manera fisiológica, dándose de manera natural. También vemos que hay esa colonización, o sea, continuidad en la colonización bacteriana. Todos debemos colonizarnos y ojalá seamos colonizados por la flora de la mucosa vaginal de nuestra madre, de la piel de nuestra madre, de la boca, de la parte respiratoria de nuestra madre y de la piel. Y aquí es el momento para iniciar el amamantamiento y esto nos va a propender un bienestar tanto para la madre como para el recién nacido. Entonces, miremos que tenemos frente al pinzamiento de cordón, ¿sí? Em, Se han establecido criterios de tiempo y de condiciones clínicas. En mi práctica, yo siempre tuve la oportunidad de hacerlo más por la parte clínica y se los voy a demostrar por qué. Esto también ha sido la experiencia que he tenido en nacimientos de bajo riesgo, donde si ustedes pueden ver la parte del cordón, ¿sí? Que está visible por debajo del trapo que cubre al bebé, todavía no se ha cortado y ese cordón se ve ingurgitado todavía, ¿sí? Se ve como lleno de sangre. Y entonces, si vamos a mirar, ¿sí? ¿Cuánto tiempo ha transcurrido acá? ¿Sí? Eh, Han transcurrido 7 minutos. Y la 3280 nos dice que el pinzamiento se haga después del segundo o tercer minuto de vida. Vean que esto es a los 7 minutos y todavía no se han completado las condiciones clínicas de que dejen de pulsar las arterias, se desinfurgite la vena y valorando la perfusión de la piel del bebé seguramente todavía está comprometida. Y miren que después de cierto tiempo, que es aquí, cuando yo tuve la oportunidad de medir los tiempos, encontré que habían 12 minutos, ¿sí? Después del nacimiento en el que no era necesario hacer todavía el pinzamiento. Aquí fue cuando ya decidí hacerlo, porque vean las características distintas del cordón. Y aquí fue un gran descubrimiento para mí, una gran enseñanza de una partera, la partera Miriam en Morales, Cauca, cuando íbamos a hablar sobre adaptación neonatal y yo pregunté, ¿cuándo se debe hacer el pinzamiento del cordón? ¿Cuándo se debe hacer el corte? Y ella muy sabiamente dijo, después de que nazca la placenta. Y he aquí pues la evidencia de lo natural. Somos la única especie que nos pinzamos y nos cortamos el cordón. Todas las demás especies mamíferas que nacen, ¿sí? Por placenta, que tienen una placenta, no cortan el cordón. Y ha habido experimentos en los cuales se ha hecho y el resultado es que esos bebés
animales, ¿sí? Han presentado complicaciones, dificultad respiratoria, déficit de surfactante, parálisis cerebral. Entonces, ¿por qué nosotros no tener ese saber ancestral de esperarnos un poco y dejar que la naturaleza siga su curso? Aquí es para mostrarles la importancia de por qué esperar para ese pensamiento. Aquí este es el aspecto que tiene el alvéolo del feto, o sea, me refiero al alvéolo, a la parte pulmonar, a ese órgano que se ha generado y que en ningún momento está ventilando, está cerrado tanto para el aire como para la circulación. Allá llega muy poquita sangre, básicamente para garantizar el crecimiento de ese pulmón, o sea que el gasto cardíaco fetal, ¿sí? va a, Se compone de 7 a 8% que va hacia los pulmones. Distinto es cuando se logra esa transición y el bebé hace su primera inspiración, su primera ventilación y miren cómo cambia. Entonces ese alvéolo, ese pulmón se llena de aire y nos parecieran a la mayoría que ya es suficiente. No, necesitamos garantizar que ese lecho pulmonar vascular se llene de sangre. ¿Y de dónde va a sacar la sangre? Pues de la placenta. Entonces, si nosotros hacemos un pinzamiento inadecuado, poco oportuno, ese bebé no va a tener esta sangre que llegue ahí para poder hacer el intercambio gaseoso y poder hacer la funcionalidad y hacer la transición de no haber respirado o no haber ventilado in útero, que esa función la ejercía la placenta, ese intercambio gaseoso, a hacerlo de manera autónoma. Entonces, el gasto cardíaco cambia notoriamente a tener que el volumen que se va hacia los pulmones es aproximadamente del 50%. Entonces, tenemos que esperarnos a hacer oportuno ese pensamiento. ¿Y por qué? Porque todas estas cosas son las que van a pasar, esta transición, esta incluso cierre de algunos canales anatómicos, fisiológicos que debe darse, pero todo esperando que se garantice ese pensamiento oportuno. Entonces, muchos de esos niños que nacen, y los he visto por cesárea, donde le corre prisa a algunas personas o que incluso es básicamente por ignorancia, ¿sí? Hacen unos pensamientos precoces y lo dejan a uno con el recién nacido con bastante dificultad respiratoria y todo por el hecho de no esperar a que ese pulmón se llene, aparte de aire, se llene de sangre. Entonces, esto es lo que pasa en las cesáreas. Miren que el cordón está muy lleno de sangre, ¿sí? Este es el cordón y espero que los que atienden nacimientos se fijen en los próximos que atiendan en esta característica del cordón. Miren lo lleno que está, lleno de sangre, ¿sí? Y si uno fuera a valorar la perfusión del recién nacido, ¿sí? La perfusión de la piel, seguramente encontraría un llenado de morado. Entonces ahí no vamos a hacer el pinzamiento. Lo vamos a hacer cuando posteriormente se vea de este aspecto. Pinzamiento oportuno. ¿Cómo se debe presentar al recién nacido? O sea, todas estas intervenciones a veces se van dando simultáneamente. Ya sabemos que hay el derecho a la presencia del padre o de la persona significativa en el momento del nacimiento. Esto es lo que debemos garantizar. Una familia muy, muy alegre, muy feliz, celebrando la vida.
Nosotros como personal de salud no solamente estamos para la atención de la muerte, de la enfermedad, del riesgo, sino también de la felicidad, de la presencia de un ser humano que nos conmueve a todos. Aquí todos estábamos llorando, ¿sí? El único que no lloró, pues fue el recién nacido y eso es lo ideal. Este papá le escurrían las lágrimas a la mamá, a la ginecobstetra y por supuesto a esta pediatra que es bastante sensible. Entonces, importante esa vinculación afectiva porque nosotros nos enamoramos, queremos a quien nos toca, a quien nos huele, a quien nos escucha, a quien lamemos incluso, ¿sí? Son representaciones que nos hacen la naturaleza. Vemos esas madres de todos estos mamíferos que lamen a sus recién nacidos. Y eso sería también un aspecto ideal también y no fuera de la realidad y estaríamos ayudando a colonizar al recién nacido con la flora de quién, la flora bacteriana de quién, pues de la madre. En esta 3280 se consideraba que pues no podía haber un nacimiento por cesárea y darse el contacto piel a piel. Y entonces que hay que esperar a que terminen y mientras tanto vaya haciendo todas las otras intervenciones para que después entonces pueda hacer esto. Afortunadamente eso cambió, ¿sí? Con la ley de parto humanizado, la 2244, y pues ya hay el término que es cesárea humanizada donde se debe garantizar. Esta fue también otra experiencia que yo tuve dentro de mi práctica profesional donde antes de que se generara esta ley yo ya estaba haciendo esto. Aquí, ¿cuál era la dificultad? ¿Sí? ¿O cuál era el factor que intervenía en que se hiciera? Que la cesárea fuera pagada como particular. Y eso no debe suceder. Entonces, esto yo lo hice cuando a esta pareja decidieron pagar particular para que se permitiera hacer esto y ya sabemos que para esto no se debe cobrar. No se debe cobrar para garantizar una atención humanizada porque todos tenemos derecho a que se nos trate de la misma manera y se nos den las condiciones. Esto era pues en ese momento y después yo ya tengo más experiencias de que estaba haciendo esto, pero sin la presencia de la persona representativa, porque no es conveniente y aquí estaba involucrado el jefe de las salas que era el anestesiólogo y él era el que daba la orden de no puede entrar nadie más. ¿Qué debemos, además de estas intervenciones? Pues asegurar el amamantamiento. Entonces, somos mamíferos y todos los recién nacidos de todas las especies mamíferas buscan la teta después de nacer. ¿Por qué? Porque ahí está la vida, ahí está el calor, ahí está la protección, ahí está todo lo que, el cuidado que va a garantizar ¿quién? La madre y la tribu o la familia o todo los rebaños que se protegen tanto. Entonces miren que la naturaleza también nos enseña muchas cosas. Y ay, perdón, en este video vemos que ese bebé que teníamos en contacto piel a piel comienza el amamantamiento, ¿sí? Y esto es una garantía, ¿sí? Del bienestar del bebé. Un bebé que se siente cómodo, que se siente tranquilo, que se siente cuidado, que se siente abrazado, ¿sí? Ya comienza a tener a experimentar esos reflejos que van a ser la búsqueda y la succión, y qué mejor que la succión y redunde
en el amamantamiento. Y esto ya nos va garantizando, y con todos los estudios que se han hecho, que si el bebé inicia el amamantamiento en la primera hora de vida, en el contacto piel a piel, vamos a tener menos dificultades a posteriori para la alimentación del bebé. Volvemos a lo mismo, en los casos de las cesáreas también decían no puede amamantar, ¿sí? Hasta que la señora no vaya a recuperación y que se le despierten las piernas. Entonces, nunca vi, ¿sí? ¿Cuál era la relación entre las piernas y las mamas de la mamá cuando tiene una persona que apoya estos procesos? O sea, se están vigilando y cómo no, un personal de salud no puede acompañar y ayudar a que la madre se voltee un poquito o lo haga. Miren que se puede amamantar con el bebé encima sin tener que dar media vuelta para hacerlo. Entonces, aquí es uno de los aspectos también que se cambió con la ley de parto humanizado y solamente estamos considerando que hay unas contraindicaciones básicamente puntuales para no iniciar el amamantamiento. Todavía nosotros estamos retardados en las recomendaciones que ya la mujer con infección por VIH, con una carga indetectable y con tratamiento, debería estar amamantando, pero todavía en nuestro país no se recomienda. Tampoco se recomienda en el caso de que haya eh, un cáncer y la madre esté recibiendo tratamiento, o tampoco se recomienda en caso de que la madre esté expuesta a isótopos radiactivos. Básicamente, miren que son cosas muy puntuales y más adelante pues vamos a hablar de la condición que se detecta posteriormente, que es la galactosemia, que sería básicamente la contraindicación, una de las contraindicaciones absolutas, pero eso no lo vamos a detectar ahorita en el momento del nacimiento, sino posteriormente cuando se hagan estos tamizajes ampliados. Entonces, aquí no habría sino básicamente lo del cáncer y las sustancias radioactivas y para nuestro país el VIH. ¿Qué vamos a observar también en esa transición? Y tenemos la escala de Apgar para mirar esa vitalidad y para definir los que requieren o no intervención. Acordémonos que ya no hacemos ningún tipo de succión, ¿sí? De la vía aérea a un recién nacido. Y si lo hacemos es bajo visión directa y bajo condiciones que nos que están nos está dando riesgo para la vida. Entonces, que está en la mnemotecnia para acordarnos muy fácilmente que evaluamos, se llama FETICO, y entonces evaluamos la frecuencia cardíaca, el esfuerzo respiratorio, el tono muscular, la irritabilidad refleja y el color de la piel del bebé. Y esto lo hacemos, le damos un puntaje para el minuto 5 y hasta los 10 minutos, pero no podemos esperar a tener un Apgar en cero o un Apgar bajo al pasar el tiempo, sino ir anticipando, o sea, no podemos esperar ese tiempo de Apgar bajo para decir, vamos a hacer una intervención porque este niño está teniendo problemas. Y eso hace parte de lo que también se ha llamado el minuto de oro para anticipar, o sea, que para si yo inicio las intervenciones tempranamente, seguramente ya al minuto yo ya tenga un Apgar por encima de 5, 6 o aproximándome a 7, que es lo estipulado para el bienestar del recién nacido. Tenemos también lo que es la escala de Silverman-Anderson, en la cual valoramos la dificultad respiratoria después de los 10 minutos. Y aquí, al contrario de lo que pasa con la escala de Apgar, que es entre más puntaje tengamos, pues hay mayor bienestar. Aquí es al contrario. Si tenemos más puntaje, pues vamos a tener más complicación en el recién nacido. Entonces, lo ideal es que el puntaje esté en cero. ¿Sí? O sea, no tenga dificultad respiratoria y no se presenten todos estos signos que podemos visibilizar o auscultar en el momento de la valoración del recién nacido. Esto se hace posterior a los 10 minutos. ¿Qué debemos también hacer? La identificación del recién nacido. Esta identificación se debe confrontar con la madre, señora, su nombre es fulana de tal, su número de cédula o de tarjeta de identidad es tal, su niño es un masculino o es una niña y nació
tal fecha a tal hora. Esas son las informaciones básicas iniciales porque después tenemos que adicionar otras para completar la identificación. Miren que la 3280 nos habla de un tiempo de como mínimo, ¿sí? O recomendado de 60 minutos en contacto piel a piel. Yo quiero saber, ahí en las preguntas que hicimos también preguntamos si habían tenido la experiencia del contacto piel a piel y la mayoría nos comentó que sí y que habían tenido el acompañamiento. Me llama la atención que se esté haciendo más contacto piel a piel, qué maravilla, pero ¿por cuánto tiempo? La recomendación son 60 minutos y solo después de 60 minutos se vienen a hacer las otras intervenciones. Miren la importancia de los tiempos y de no correr y de esperar y de asegurar ese bienestar tanto de la madre, el bebé y la familia. Entonces, después de esto, pues vamos a hacer lo que es la oclusión del cordón, ¿sí? Que se debe hacer con un elemento limpio, ojalá estéril. Ya Isabel nos hablaba del carrizo, pues que se recomienda sobre todo para los nacimientos en casa, porque pues no es un elemento frío que genere alguna repercusión en la dinámica, digamos, de la vitalidad o de la interpretación que se da al bienestar neonatal. Entonces, ¿podríamos conciliar eso en un encuentro de saberes? Claro que sí. O sea, miremos que aquí los procedimientos y sobre todo en los nacimientos vaginales y en los nacimientos en casa, los procesos son limpios, más no estériles. Entonces, ahí habría que hacer ese encuentro, esa aproximación hacia lo que se tiene previsto para el nacimiento en las comunidades, sobre todo en la ruralidad y en las comunidades indígenas. ¿Con qué se recomienda limpiar ese cordón después de cortarlo? Pues básicamente con clorexidina o con yodopovidona y retirar el exceso para que no quede en contacto con la piel del bebé porque es también un irritante y el yodo también se puede absorber. La profilaxis ocular, que fue una de las preguntas que se hizo en el pretest, pongan atención, por favor, la 3280 dice que se puede y se debe realizar con povidona al 2,5 o al 5%, ¿sí? Una gotica en cada ojo, dosis única, pero también se puede usar la pomada de eritromicina al 0,5 o la pomada de tetraciclina al 1% o incluso el nitrato de plata al 1%, ¿sí? ¿Qué estamos viendo en muchas instituciones? Que aplican sulfacetamida, ¿sí? Y es líquida, es una gota. Y a veces no abren suficiente, o sea, no estamos haciendo mayor cosa, no estamos haciendo profilaxis. Esto se preveía sobre todo cuando hubo tantos casos pues en el siglo pasado y una de las intervenciones fue iniciar el nitrato de plata, que es bastante irritante para el ojo, la conjuntiva del recién nacido. Sin embargo, pues disminuyó la incidencia de la conjuntivitis, de la oftalmía por gonococo. En este momento, pues esto ya no se presenta tan frecuentemente, pero sí estamos teniendo por clamidia. Entonces, en algunos países en Europa también han obviado no hacer la profilaxis eh, por varias razones. Primero, pues porque tienen la posibilidad de hacer un estudio en secreción vaginal de la presencia de la clamidia, ¿sí? Porque también aducen que se está generando resistencia bacteriana por la aplicación de antibióticos y pues porque también se considera que puede ser una molestia innecesaria para el recién nacido. Incluso en algunas poblaciones, en algunos países, también recomienda la aplicación de leche materna. Sin embargo, para nosotros, estas son las sustancias indicadas, por favor. La aplicación de vitamina K.
importante y fue otra de las preguntas del pretest. Entonces, para que aclaremos también ese concepto, se debe aplicar la vitamina K, ¿sí? A todo recién nacido en la parte institucional. Y si es un parto domiciliario, y como la pregunta lo decía, habían pasado 15 días y al bebé no se le había colocado, esta vitamina K depende para su producción, depende de la ingesta, se produce a nivel del intestino y tiene que ver con la producción de algunos factores de coagulación. Entonces, vamos a tener algunas presentaciones de la enfermedad hemorrágica en el recién nacido, que son básicamente la temprana, que puede ocurrir en las primeras 24 horas, que generalmente es porque la madre tiene ingesta de algunos medicamentos y que nos favorecen esa condición de hemorragia en el recién nacido. No es tan frecuente e incluso no nos serviría tampoco la profilaxis intramuscular, sino tendríamos que estar atentos a hacer otras intervenciones para controlar la hemorragia. La clásica es la que ya aparece después del segundo día y va hasta los 15 días de vida y básicamente es por la falta de la aplicación de la vitamina K y una baja ingesta posiblemente, porque no hay la suficiente concentración para que se formen estos factores de coagulación. Y miren que la tardía comienza a presentarse a partir de la segunda semana y es una de las formas más severas porque así sean poco frecuentes, muchas de esas sangrados se dan a nivel del sistema nervioso central. Incluso han denominado que hasta los 6 meses podría todavía presentarse ese riesgo. Incluso es una de las prácticas que se han tenido con los bebés prematuros de periódicamente aplicarles vitamina K o periódicamente tener la ingesta de vitamina K adicional. Y pues se coloca en el muslo derecho intramuscular para dejar el otro muslo para la aplicación de la vacuna de la hepatitis B. Entonces, la otra consideración es que si el bebé pesa menos de 1.500 gramos, podemos aplicar solamente 0,5 miligramos. La dosis recomendada es 1 miligramo intramuscular. El examen físico del recién nacido. Es ideal hacerlo después de esta transición, de este tiempo, y pues es un examen un poco más rápido, más dinámico, en el que vamos mirando pues cómo está la temperatura, cómo está la adaptación, si hay dificultad respiratoria. Podemos también explorar la parte de la permeabilidad esofágica, que pues ya sería tarde porque pues en muchos sitios recomiendan pasar una sonda orogástrica para mirar, pero si ustedes son suficientemente clínicos y profesionales, van a primero a anticipar el riesgo cuando hay un polidramnios. Si tenemos un polidramnios, lo más probable es que ese bebé tenga algunas malformaciones, entre esas la atresia esofágica, porque no puede, atresia esofágica es que tiene cerrado el esófago, ¿sí? Y tiene a veces una fístula que se comunica al pulmón. Entonces, este niño lo más probable es que primero en la vida intrauterina va a tener exceso de líquido y cuando nace muy probablemente va a estar todo el tiempo secretando y secretando secreciones secretas porque no se las puede tragar. Y lo otro que puede hacer es que si tiene una fístula, lo más probable es que va a tener dificultad respiratoria y ustedes ya van detectando. Y a ese niño se le podría pasar una sonda para corroborar el diagnóstico, pero yo en mi práctica trataba de no pasarlo porque pues es un procedimiento molesto y yo ya había evidenciado una deglución del calostro y estaba muy atenta porque además iba a hacer el seguimiento por lo menos por 24 horas. Pasar una sonda implica a veces que se generan arcadas y vómito en el recién nacido, algo no deseable. Y lo otro es la evidencia de pronto que ya ha hecho deposición. No se confíen que tiene el pañal o la ropa o la piel de la mamá quedó impregnada de meconio, que hizo meconio durante el contacto piel a piel. Verifiquen que haya permeabilidad anal,
porque este meconio puede ser obtenido o puede salir por que haya una fístula rectovaginal o una fístula rectoescrotal y quedarnos tranquilos, pero si ya hizo popó, pero ¿por dónde hizo popó? Necesitamos que el ano esté permeado. Cualquier tipo de malformación, ya sea de malformación menor, debe ser notificada pues para la vigilancia. Y si tenemos más de 3 malformaciones menores, entre esas pues una línea simiana, un dedito adicional o algo que las apéndices cutáneas, también preauriculares, digamos, si tenemos más de 3 malformaciones menores, tenemos que estar atentos porque posiblemente tenemos una malformación mayor. La antropometría, esa es otra de las cosas que miren que se hace después de esos 60 minutos. Entonces es importante hacerlo y el peso, la talla, el perímetro cefálico. Aquí hablan del perímetro torácico, pero nunca más volvemos a ver el perímetro torácico solicitado para algún tipo de diagnóstico o de intervención, y mucho menos en algunas instituciones que toman perímetro abdominal, ¿sí? Entonces, no nos sirve. ¿Para qué lo estamos tomando? Estamos incomodando al bebé, estamos dando datos a veces falsos porque es por encima del ombligo, es por abajo del ombligo, estaba metido el ombligo, por ejemplo, en la parte del perímetro abdominal, y cuando uno identifica adicionalmente, da esos datos de antropometría, en la manilla solo se requieren perímetro cefálico, talla y peso. Entonces, ese perímetro torácico también queda ahí aislado. Otra de las intervenciones que debemos hacer es la toma del TSH neonatal. ¿Dónde se debe tomar? Y todavía mientras no haya toda la modificación del plan para la intervención en tamización ampliada, pues se sigue tomando de sangre de cordón en la parte institucional. ¿Qué se debe hacer? Se hace una asa cercana al ombligo del bebé, al ónfalo del bebé, y de ahí se deben tomar más o menos 3 centímetros. Esta muestra nos sirve para la hemoclasificación y para la TSH. ¿Cuándo tomamos de talón? ¿Sí? Cuando es un nacimiento extrahospitalario, ¿sí? Porque si no hemos tomado de LASA, pues la idea es que lo tomemos de vena periférica, ¿sí? Esa es la recomendación que dan. Entonces, aprovechemos que si no pudimos tomar ahí la muestra, entonces miremos otros factores de riesgo o si de pronto hay que tomar algunos estudios para infección si no se hicieron oportunamente con la madre, sobre todo toxoplasma, algún tipo de prueba rápida que requiramos, pero el talón solo dejamos para la parte de los nacimientos extrahospitalarios. Y miren que no funciona, no se debe funcionar, ¿sí? Sobre el talón ni sobre la planta del pie, sino hacia los lados y de ahí obtener la muestra, las gotas. Cuando lo colocamos esa muestra, tenemos también que ser muy cuidadosos de que sea de una manera técnica adecuada, porque si no estamos perdiendo el recurso. Entonces, esta muestra, pues lo podemos ver, es una muestra mal tomada y esta es una muestra adecuada, ¿sí? ¿Qué debemos también hacer? Revisar la placenta. Entonces nos olvidamos de la placenta, sí, tenemos la oportunidad de darla para todo este aspecto intercultural para que la siembren, pero revisémosla antes porque ahí nos podemos encontrar con sorpresas, calcificaciones, ausencia de algunos cotiledones que de pronto quedaron en la parte, digamos, intrauterina, hay a veces malformaciones, entonces exploremos y también deberíamos pesarla, ¿no?
Sería más conveniente y eso nos da una idea indirecta de cómo estuvo la parte nutricional y el desarrollo de ese bebé inútero. Completamos los datos de la identificación del recién nacido, ya les decía, con esta parte de la talla, el perímetro cefálico, el sexo, el peso. Miren que ahí no está el perímetro torácico y todo lo debemos registrar en la historia clínica. E importantísimo, la expedición del certificado de recién nacido vivo. ¿Quién hace esto? El profesional de la salud que atendió el nacimiento. Cuidados durante las primeras 24 horas de vida. Ya vamos a terminar. Estas son las últimas, digamos, especificaciones que da la 3280 sobre qué es lo que debemos buscar, qué es lo que debemos garantizar en esas 24 horas. Entonces, pues primero, pues todas estas intervenciones previas, el seguimiento del recién nacido, porque puede ser que la dificultad aparezca después, alteración en los signos vitales, que haya dificultad en la lactancia, que se presenten, por ejemplo, una ictericia, o sea, un color amarillo en estos recién nacidos antes de las 24 horas. Y esto es supremamente importante. Toda ictericia que podamos ver antes de las 24 horas es una ictericia patológica y no deberíamos darle egreso al recién nacido hasta que no aclaremos la condición. Entonces es importante no solamente que la madre no sea RH negativo, sino que también miremos que si la madre es O positivo, ¿sí? Y el padre es A o B positivo y el recién nacido es A o B positivo o negativo, podemos tener una incompatibilidad de grupo y tener más frecuente la ictericia precoz por incompatibilidad de grupo. Entonces, un bebé que se nos pone amarillo antes de las 24 horas, no le debemos dar salida hasta tanto no aclaremos qué es lo que está pasando. Y esto lo vamos a confirmar, obviamente, con el resultado de la hemoclasificación, que eso está muy rápidamente. También debemos establecer la edad gestacional. Aquí podemos nuevamente corroborar las características que tengamos en el recién nacido y esto valdría la pena tenerlo en cuenta para cuando se valoran pacientes en los nacimientos domiciliarios en el área rural dispersa, quien está valorando ese bebé podría aplicar esta escala del método de Capurro para muy cercanamente a la realidad saber qué edad gestacional puede tener ese bebé y uno se vuelve muy hábil en esta valoración. ¿Por qué? Porque básicamente es explorar lo de la parte de la forma de la oreja, la glándula mamaria, el tamaño de la glándula mamaria, la formación del pezón, el aspecto del pezón del neonato, la textura de la piel y los surcos que presenten a nivel de los pies. Y esto nos da una puntuación que al sumarla la debemos adicionar a 204 y dividirla entre 7 y eso nos da, ese resultado nos da un aproximado de la edad gestacional del bebé, del número de la edad gestacional. ¿Y qué vamos a hacer con esa edad gestacional y con ese peso? Lo trasladamos a esta curva que nos puede dar muy cercanamente si ese bebé es un grande para la edad gestacional, es un adecuado para la edad gestacional o es un pequeño para la edad gestacional, sobre todo si se ubica por debajo del percentil 10 y el grande para la edad gestacional por encima del percentil 90 para la edad gestacional calculada. Esto lo muestra la 3280, pero no es tan frecuente para nosotros. El síndrome de abstinencia, que es muy frecuente, es epidémico en los Estados Unidos. Se dice que más o menos cada 19 minutos están haciendo un bebé con síndrome de abstinencia. Imagínense eso. O sea, qué consumo de drogas están haciendo las mujeres, o sea, muy grave, ¿sí? Fue un dato que encontré ahí
en una referencia y espero pues que esté equivocado, pero me dejó profundamente impresionada, porque yo en mi experiencia en recién nacidos, sí he visto dos o tres, ha sido bastante, y eso con la anticipación de que hay un riesgo psicosocial y todo esto. ¿Y qué pasa? Que ese bebé también se ha hecho adicto a esa sustancia y sobre todo es la heroína, ¿sí? O los derivados de la heroína, de los opioides que generan estas circunstancias y pues se va a ver reflejado en la irritabilidad del bebé, en los cambios de su fisiología, dificultad para respirar, trastornos digestivos y muchos más. Y también está el síndrome de alcoholismo fetal, que pues lo hemos manifestado en malformaciones faciales principalmente y posteriormente en un desempeño o un desarrollo cognitivo pues bastante, puede llegar a ser bastante deficiente. Signos vitales. Básicamente aquí es importante saber que los signos vitales de un recién nacido son distintos a todos los demás seres humanos. Entonces tenemos más frecuencia cardíaca, más frecuencia respiratoria, la temperatura debe oscilar entre 36,5 y 37,5 y generalmente tomada a nivel axilar, y las tensiones, si tenemos la oportunidad de tomarlas, entre 60 y 40 milímetros de mercurio. Y obviamente debemos vacunar a este recién nacido. ¿Con cuáles vacunas? BCG y la primera dosis de hepatitis B. Que si esta madre tenía un antígeno de superficie, pues debemos también hacer una intervención adicional, aparte de la vacuna, con la aplicación de la inmunoglobulina. El tamizaje de la cardiopatía congénita, súper importante y está estipulado dentro de las intervenciones. Entonces, se debe hacer después de las 24 horas o antes del egreso de las 24 horas, medir la pulsoximetría en el miembro superior derecho y en el miembro y en uno de los miembros inferiores. Aquí les llamo la atención que debe ser con el mismo instrumento. Aquí estaría mal tomado, ¿sí? Porque debe ser el mismo instrumento y ojalá simultáneo, o sea, deberíamos contar con un pulsoxímetro o con dos pulsoxímetros o uno que tenga doble salida, pero que sea de la misma referencia, porque aquí estaríamos anotando unos datos distintos dependiendo del equipo. Entonces, la idea es que la pulsoximetría después o al acercarse a las 24 horas sea por encima de 90 y que cuando lo tomemos simultáneamente no haya una diferencia mayor del 3% porque nos puede estar haciendo sospechar que hay una cardiopatía congénita. Eh, la, el tamizaje visual. Debemos aprender a hacerlo. Todos podemos tener la posibilidad de estar entrenados en esto. Es fácil hacerlo con un oftalmoscopio, ¿sí? Y con un ambiente en que podamos visibilizar el rojo retiniano, ¿sí? ¿Para qué? Para tener esta posibilidad, o sea, interpretar que hay algo que no está, esto es un niño mayor, pero tenemos que volvernos expertos en ver el rojo retiniano simultáneo, simétrico en los ojos del recién nacido. ¿Por qué? Porque es que ahí podemos detectar opacidades que pueden estar relacionadas o con infecciones, con cataratas, con malformaciones y también con el cáncer que es el retinoblastoma. Entonces, ojo con esto, debemos hacerlo. Todo profesional de la salud debe estar con la capacidad de hacerlo e interpretarlo. El tamizaje auditivo es obligatorio en este momento y la idea es hacerlo por emisiones otoacústicas o por respuesta auditiva de tallo encefálico automatizado. Lo ideal es que se haga por respuesta auditiva del tallo encefálico, porque nos da un componente adicional. Y ojalá, si hay niños de riesgo, para
compromiso auditivo, se hagan los dos exámenes. Si no se logra hacer antes del egreso, la idea es que se haga dentro de las primeras semanas y si no, que quede incluido dentro del seguimiento en la ruta de atención para la promoción de la salud de la primera infancia. Entonces, pilas con eso que no necesitamos tener un tamizaje auditivo por allá a los 6 meses cuando ya es tardío. La idea es determinar que a los 3 meses sabemos que ese bebé tiene una adecuada audición. La valoración antes del egreso. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos tomar esa decisión? Primero, pues completar el tiempo, verificar que el recién nacido está sano, no tiene riesgos y que la madre también tiene criterios para el alta. No es ideal que salga la mamá, se quede el bebé o que cómo va a salir el bebé si la mamá se queda. Entonces, aquí manejamos binomios. Las cesáreas por ser riesgo alto, todas las cesáreas son riesgo alto, no deben salir antes de las 48 horas y si hay una condición materna como una diabetes gestacional, debemos observar ese niño más estrechamente y esperar unas 48 horas. Mirar también los tamizajes, la implementación también se debería tomar en ese tiempo. Si vamos a hacer parte de todo lo que es la tamización ampliada, es en este momento donde se toma de sangre de talón para identificar todos estos trastornos del metabolismo y todas las otras condiciones que pueden poner en riesgo la salud de los recién nacidos. Y la idea es que veamos que no hay factores de riesgo para que en casa se nos vayan a complicar los bebés o las mamás. Y esta salida la debe dar el médico general o el pediatra. ¿Cuáles son los criterios? Pues básicamente ya los habíamos visto, que se hayan hecho las tamizaciones posibles, el robo retiniano, la de cardiopatía congénita, que se haya vacunado, que se hayan previsto los riesgos sociales y en ese caso ser valorada por psicología, por trabajo social, que la lactancia esté asegurada lo más cercano posible a lo ideal y si no, pues que los padres tengan como tener algunas técnicas como en este caso, sí, y eso lo hablaremos después, de cómo administrar con vaso y cómo hacer ordeño manual para garantizar la ingesta del recién nacido y entregar unas recomendaciones previas al egreso. ¿Cuáles pueden ser esas recomendaciones? Múltiples y que deben incluir todos estos temas, ¿sí? Entonces, en algunas instituciones como en el Hospital San Ignacio de Bogotá se muestran por vía de internet, se pueden descargar, hay posibilidades de hacer, digamos, de aclarar muchas dudas y ojalá las tengan por escrito para evitar cualquier complicación. Que pueda darse o anticiparse después del egreso. Bueno, muchas gracias. Entonces quedamos con el tiempo disponible para hacer algunas intervenciones, algunos comentarios. Todos son bienvenidos. Doctora Claudia, ¿Sí? mientras van levantando la mano las personas que quieren participar, hay unas preguntas en el chat. La primera pregunta que hacen, TSH de recién nacido en parto domiciliario se toma hasta los 30 días de nacido. Si no se toma en ese tiempo, ¿cuál es el proceder? Bueno, esta es una pregunta bastante interesante, pero me parece que se nos está pasando el tiempo. O sea, acordémonos que la detección temprana del hipotiroidismo congénito, ¿sí? Es fundamental. ¿Por qué? La hormona tiroidea tiene que ver con el desarrollo neurológico de los seres humanos. Entonces, si no nos anticipamos rápidamente y lo ideal es que según la 3280 y según los laboratorios que se procesan, este examen lo tuviéramos al tercero o quinto día de control ambulatorio, ¿sí? Del recién nacido, el TSH neonatal, que no es confirmatorio, ¿sí? Es solo una tamización. Si da
un dato por encima de las 15 miliunidades por litro, pues ya tenemos que estar atentos a qué, hacer unas pruebas confirmatorias que las debemos hacer lo antes posible para que por tarde, ¿sí? Si tenemos un bebé que tiene hipotiroidismo congénito porque no tiene tiroides o porque esa hormona tiroidea no está funcional, podamos iniciarle el tratamiento por tarde en la segunda semana, ¿sí? Para prevenir esa falta de desarrollo neurológico que nos va a generar trastornos muy importantes en el desarrollo neurológico. Es prácticamente una de las pocas causas de retardo mental evitable con la intervención en salud pública de la detección temprana del hipotiroidismo. Vale, le voy a dar la palabra a una persona que levantó la mano y luego le hago la otra pregunta que hay en el chat. Andrés Felipe. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Espero todos ellos hayan tenido un buen día. Doctora Claudia, muchas gracias por la charla. Y mi pregunta es, para evaluar el reflejo rojo retiniano, ¿debe hacerse inmediatamente nace el recién nacido o debe haber algún tiempo específico para realizarlo? Gracias. Eh, Gracias por su pregunta, porque acuérdense que pues al principio, y si es por nacimiento vaginal, incluso el párpado del recién nacido va a estar un poco inflamado. Si le hemos aplicado la profilaxis ocular, también puede ser que haya una irritación ahí, un edema. Entonces, la idea es que no se vaya este bebé sin habérsele realizado el tamizaje del rojo retiniano. O sea, no hay un tiempo estipulado, pero sí debe ser dentro de las primeras 24 horas, no tan temprano, pero garantizarlo antes del egreso y registrarlo en la historia clínica. Si hay una alteración, ese niño debe ser remitido para ser valorado en un nivel superior, ¿sí? Ya sea por el pediatra o por el neonatólogo para saber qué vamos a hacer, porque muchas de estas, digamos, características nos puede conducir a una ceguera y también pues un tumor en el ojo pues es una condición bastante grave. Gracias, doctora Claudia. No sé si Andrés Felipe, claro. Sí, muchas gracias, me quedó claro. Perfecto. Le voy a dar la palabra a Marta Lucía porque ella fue la que hizo la pregunta anterior. No sé si de pronto haya alguna pregunta con respecto a la primera respuesta de la doctora. Sí, muy buenas noches para todos, muchas gracias. Sí, doctora, pues me queda todavía la inquietud de qué hacer en esos casos. ¿Por qué lo digo? Porque pues todavía tenemos partos domiciliarios donde la usuaria hasta que no cumpla su dieta no sale, no permite la visita del personal de salud. Entonces, a lo que ella salga, pues ya va a pasar mucho tiempo y ese bebito se quedó sin su tamizaje pues de TSH. En ese caso, ¿qué haríamos? Porque, por ejemplo, cuando recibimos la auditoría Gaudí, si es un parto domiciliario y no se hizo pues en el momento del nacimiento, me dejan el hallazgo. ¿Sí? Cuando fue un parto domiciliario, pues son determinantes sociales que no puedo prever. Puedo tener una nota de seguimiento que diga que la usuaria tuvo su parto domiciliario, que no quiere recibir la visita, que no quiere subir hasta el puesto de salud, que lo hará después de su dieta, pero entonces, ¿qué hacer con el niño? Pues porque si ya está instaurado el riesgo, bueno, ¿qué hacer con ellos en esos casos? Pues que son extremos y que se presentará uno cada cuanto, pero pues que es la realidad de nuestro departamento y pues lo que más podamos hacer por ese chiquitín, pues bienvenido sea. Muchas gracias, doctor. Gracias Martí por tu pregunta, pero sí, yo pienso que ahí es que debemos comenzar a hacer la conciliación de los diálogos de saberes, de anticipar ese riesgo de que si ese bebé va a nacer en el hogar, se tenga previsto e informado la importancia de tomar
ese TSH. Entonces, así sea solo para lo que es la antropometría, mirar el bienestar, o sea, sí tenemos que redundar en una confianza, pues que no la tenemos en la parte institucional, pero que puede ser que por el personal que asiste a esta comunidad tenga esa posibilidad de entrar en ese hogar, aunque sea para ver esto, porque ya es tarde, un mes es muy tarde y de todas maneras lo que se tiene previsto, más o menos la incidencia del hipotiroidismo congénito, que es una de las enfermedades, digamos, de aparición y de endemia en nuestro país, está más o menos en un caso en 2.500 hasta un caso en 4.000. Entonces, pues, ¿qué tal que nos toque ese uno en 4.000? Entonces, yo pienso que ahí sí debemos conciliar esa confianza que debemos generar en esas familias para que estas intervenciones, para que estas observaciones, para que estos acompañamientos, dificultades con la lactancia, signos de alarma, ellos tengan la confianza de contárnoslo y que el personal que está a cargo de esta zona pueda acceder. ¿Sí? No dejemos a los niños solos porque pues aquí no hay cómo, ¿sí? Revertir una condición tan grave como lo es el hipotiroidismo. Y pues sí hemos previsto y en la 3280 hay la posibilidad de la visita domiciliaria, del seguimiento domiciliario, que es clave, pero esto debe redundar en que haya confianza por parte de la comunidad hacia el personal de salud. Gracias, doctora Claudia. ¿Listo, Marta? ¿Claro? Sí, pero o sea, insisto, nosotros sabemos que debemos de fortalecer esos diálogos de saberes, de prever, sí, el tema del nacimiento domiciliario, pero entonces yo lo que quiero saber es, o sea, ya el niño ya bajó tarde, ya no podemos hacer nada, ya no podemos tomar otra prueba para identificar nada, ya no podemos hacer nada más. Por eso le digo, es que aquí no es la condición, es que la evolución del hipotiroidismo congénito es que la hormona alcanza, la hormona que ha sido transferida por la madre, pues nos puede alcanzar hasta cierto momento, pero lo ideal es tener por tarde identificado no solamente la tamización, sino la confirmación de que tiene un problema tiroideo y que hay que hacerle suplencia tiroidea, o si no, pues se va a quedar con retardo mental. Así de sencillo es. O sea, así de complejo es y de básico, de primario. Entonces, pues, ¿qué podemos hacer? Tenemos que generar esos canales de comunicación, esa confianza en nosotros y poder tanto para la aplicación de la vitamina K, como la toma de los tamizajes, como la evidencia de signos de alarma y decir, oiga, este niño está muy ictérico, oiga, este niño no se ha alimentado, oiga, ese ombligo le huele feo, se le está inflamando ahí, porque todas son condiciones de riesgo, todas. Entonces, pues debemos seguir trabajando en eso. Y pues sí, dejar registrado, pero yo sé que de alguna manera esa persona o esa familia confiará en alguien, puede ser digamos, en la comunidad la persona más significativa, el acercamiento con la partera, con el médico tradicional, con alguien que le genere a esa familia confianza y podamos intervenir indirectamente porque se nos van a seguir complicando los niños por todas estas condiciones y puede ser que cuando consulten pues ya es demasiado tarde, incluso para una sepsis, para una dificultad respiratoria, para una malformación congénita, que serían más, digamos, más de mayor presencia, aparte de la condición del hipotiroidismo. Vale, Gracias. muchas gracias. Gracias, doctora Claudia, y gracias, Marta, por la pregunta. Entonces, definitivamente no podemos, o sea, tenemos que hacerlo temprano, porque si lo hacemos tarde, lo único que vamos a hacer es diagnosticar ya una situación que no podemos revertir, donde pudiéramos haber hecho algo si lo hubiéramos hecho al principio, básicamente.
Entonces, por aquí hay otra pregunta, doctora Claudia. Entonces dice, buenas noches, si el parto es domiciliario, ¿se envía la profilaxis ocular y con qué? Y si el parto es domiciliario, ¿se envía profilaxis con vitamina K? Sí, una de las preguntas era esa. Vimos que la enfermedad hemorrágica del recién nacido y ya incluso del lactante se puede dar, o se han descrito incluso casos hasta los 6 meses. Entonces, si hay la oportunidad de que yo me encontré con ese bebé a los 15 o a los 20 días, apliquémosle la vitamina K. Sí, y obviamente, pues si no se puso la profilaxis ocular inmediata, pues hay que mirar esos signos. De pronto ya tiene una conjuntivitis y ya no estamos haciendo profilaxis, sino ya estaríamos haciendo tratamiento, que es distinto. ¿Sí? En la parte institucional, en el nacimiento que estamos ahí presenciando, pues, y en la observación de las 24 horas, y acuérdense que esa profilaxis se hace después de los 60 minutos, o sea, y como máximo en los 90 minutos posteriores al nacimiento, pues es lo que se va a requerir, porque si ya está, pues aparte de colonizado, ya se genera una reacción inflamatoria e infecciosa, pues ya no estamos frente a una profilaxis, sino deberíamos hacer ya un tratamiento. Gracias, doctora Claudia. Aquí hay un comentario, no es una pregunta como tal, pero sí lo voy a mencionar porque pues lo dejaron registrado en el chat. Dice, si se encuentra alguien en el grupo de la Secretaría de Salud Departamental del Cauca, ya que están dejando hallazgos de no cumplimiento en visitas de inspección, vigilancia y control por no salir el recién nacido con tamizaje auditivo. La norma nos está dando hasta un mes en la ruta de promoción y mantenimiento de la salud. ¿Cómo se evaluaría si las IPS hospitalarias no lo están ofertando a pesar de contar con las tecnologías? Pues es como para no sé si haya alguien de la secretaría o si no, de todas maneras para tenerlo presente de qué se va a hacer con el equipo que hace este ejercicio, pero también qué se va a hacer con las instituciones que sí tienen tecnologías y no lo están ofertando. Doc, no sé, frente a esos tamizajes, ¿usted qué nos puede contar como lo que ahora en la resolución que salió este año? Sí, hay una resolución ahora del 2024 que se gestó en más o menos en febrero, donde hablan de toda esta necesidad de implementar, y ya va el tamizaje ampliado, no solamente para el hipotiroidismo, sino para todas estas condiciones de hemoglobinopatías, de errores innatos del metabolismo, que aunque son raras, ¿sí? Pues van a tener un impacto, y entre más rápido se haga, y estos son tamizajes, ¿no? Acordémonos que hay que después hacer una confirmación de esa condición, o sea, esto nos da unos rangos, al igual que el hipotiroidismo, donde después debemos hacer una confirmación para decidir el tratamiento, porque sobre todo en estos errores innatos del metabolismo, estas hemoglobinopatías, esta galactosemia, esta fibrosis quística, todo esto requiere anticiparnos a todo lo que puede suceder y darle, pues evitarle al máximo las complicaciones y al máximo, pues la mortalidad, ¿no? La condición del tamizaje auditivo es prioritario. Acordémonos que muchas de las sorderas se presentan aparentemente sin factores de riesgo, o sea, niños que nacen bien, no tienen antecedentes, sus padres son de una audición normal, pero pueden resultar sordos. Entonces ya es una obligación tanto de hacer estos dos tipos de pruebas, ¿sí? O considerarlo, no es una limitante para el egreso. En muchas instituciones, digamos, de alta complejidad se hace, donde tienen fonoaudiólogas, donde tienen otólogos, donde tienen otorrinos. Es un aparatico bastante sencillo, hay que esperar que el bebé se duerma y hacerlo pues de una manera, digamos, general, tener la paciencia y ya dar un resultado. Pero si se tienen factores de riesgo, niños con prematurez, niños recibieron antibióticos, con toxicidad a nivel del nervio auditivo, ictericias muy acentuadas, o sea, hay una cantidad de infecciones perinatales que pueden comprometer la audición,
pues hay que hacer un estudio mucho más completo, o sea, con las dos pruebas, y esperamos que se pueda hacer dentro de la primera semana. Ahí en la 3280 da la posibilidad de que se deje para la ruta de promoción y mantenimiento de la salud en la primera infancia, pero yo que hago consulta de seguimiento de la primera infancia, a veces tengo niños de 6 meses donde todavía no se las han autorizado. Yo digo, pero es que esto es obligatorio. Entonces hay que presionar, es un derecho de los niños. O sea, aquí la cuestión de que no oye va a tener un impacto en su desarrollo también neurológico, en la parte de la socialización, del lenguaje, y esto es prioritario que se reconozca y que se haga con prontitud. Gracias, doctora Claudia. Sí, pues aquí no nos contestó por aquí abajito nadie de la secretaría, pero sí estará dentro de las situaciones que debemos dejar en la mesa de revisar, tanto en la norma, pero también en la necesidad de que se tenga la tecnología para evitar que los niños vayan a sus territorios, sobre todo teniendo en cuenta que el Cauca tiene territorios muy dispersos y que la madre no va a poder volver rápido a hacerse esos exámenes, a traer a su niño a hacerse esos exámenes, pues de hacerlo lo más pronto posible, ojalá antes del alta hospitalaria. Y pues hay que mirar el tema de la oferta de este servicio. Hay otra pregunta acá que dice, doctora, recién nacido de 15 días de vida, parto por cesárea, con secreción conjuntival y eritema periocular, la madre consulta por consulta externa. El manejo debe ser intrahospitalario en neonatos por el riesgo de celulitis preseptal. Gracias. Generalmente lo que uno está viendo y en el seguimiento, por eso también cuando hablemos del seguimiento del recién nacido, es identificar ahí si hay alguna patología, ¿sí? Adicional de infecciosa, ¿no? Ocular. Pues cuando se detecta tempranamente, el tratamiento es ambulatorio, ¿no? Y es básicamente con colirios antibióticos, pues con una periodicidad, con un tiempo para aplicar, con limpiar eficazmente, pues retirar la secreción, aplicar el antibiótico, que se puede dejar en ungüento o con goticas. El ungüento que favorece que no tengamos que estar tan periódicamente aplicando la gota, porque la recomendación no es una gota cada 12 horas ni cada 24 horas, ¿no? Sino es que ese medio permanezca con la sustancia antibiótica para garantizar, digamos, la resolución del cuadro infeccioso. Obviamente hay algunas patologías, por ejemplo, la dacriostenosis, cuando está tapado el conducto lacrimonasal y se acumula y se forma, ahí también se puede formar una celulitis, incluso un absceso. O sea, si vamos viendo que hay signos de celulitis, pues lo mejor será hospitalizarlo. Y pues es raro que un niño que ha nacido por cesárea sin ruptura de membranas resulte con una infección, ¿no? En los ojitos. Es una condición que básicamente está relacionada con el nacimiento genital o con el nacimiento por cesárea con una ruptura de membranas. Pero generalmente la colonización ahí pues es con las bacterias propias de la piel de la madre, y eso sería también una posibilidad de que se colonizó o alguien lo tocó en la parte institucional, porque puede pasar, ¿no? Entonces, pero podemos hacer, el tratamiento inicial puede ser ambulatorio, claro que sí, pero uno va mirando signos de alarma, entonces hay fiebre, hay irritabilidad, aumenta el edema, aumenta la secreción y eso ya implicaría un tratamiento intrahospitalario. Gracias, doctora Claudia. Y hay una pregunta que está relacionada con el TSH y dice, ¿hasta cuántos días de nacido se puede enviar la prueba de TSH neonatal en parto domiciliario? Que es como lo que usted responde a eso. Sí, pero ahí había una reflexión que hacer de pronto, si ya en ese momento se justifica hacer un TSH y más bien, porque entonces no tomamos unas pruebas confirmatorias, ¿sí? Para detectar que esa TSH, sí, está muy alta, esa ya sería a nivel de vena periférica, ¿sí? Si ya han pasado 2 semanas, redundaría mejor en un estudio ya más completo, no con tamización, sino con identificación de la patología. Entonces,
puede ser que ahí ese niño se nos pueda beneficiar, no de la tamización, sino de unas pruebas, tomar unas pruebas tiroideas, de función tiroideas, que básicamente es la TSH ultrasensible y el T4 libre, la tirosina libre. Muchas gracias, doctora Claudia. Doctora Isabel Cristina, adelante. Sí, buenas noches. Es de pronto esto que dice Claudia ahora último de la TSH, es de pronto la respuesta para la GP Marta Bastidas, ¿no? Sin embargo, pues siempre hay que reconocer que está llegándose muy tarde si yo al mes me doy cuenta de que no había tamizado a este recién nacido. Y en el chat veo, pues ahí Paola hace dos preguntas con respecto al parto. ¿Hasta cuándo las profilaxis? ¿Hasta cuándo el parto en casa? ¿Hasta cuándo las profilaxis? Y ¿hasta cuándo la profilaxis ocular, la vitamina K y la toma de TSH? Entonces, es un tema que debemos tratar como diplomado y es el parto en casa. No tenemos todavía una manera de proceder estandarizada o medianamente estandarizada, pues porque si yo estoy atendiendo un parto en casa y ocurre una complicación, ¿quién responde? ¿Quién va a hacer el apoyo? ¿El primer respondiente? ¿El primer apoyo? Y si yo encuentro un recién nacido en casa que por lo demás está bien, ¿a quién corresponden todas estas acciones? Entonces, pues los tiempos están bien, pero más que permitir que los tiempos es algo que como grupo debemos plantear y es pues para que la idea de que yo haga esta intervención es para que nos vayamos pensando para cuando trabajemos el tramo de parto, qué vamos a proponer con respecto a los partos en casa. Por supuesto que no es una decisión solo del diplomado, que seguramente vamos a tener que conversar más ampliamente con las autoridades, lo que Claudia dice de ganarnos la confianza, pero es algo que sale repetidamente y es una preocupación que creo que para todos es igual. Muchas gracias. Gracias, doctora Isabel. Hay otra pregunta de Carlos Tombe. Dice, para las instituciones en las cuales aún siguen haciendo profilaxis ocular con gentamicina, ¿se les debe solicitar el uso de yodopovidona? Sí, claro. Sí, ese es otro de los que no es solamente la sulfadiazina, las sulfas, sino también los aminoglicósidos que no está recomendado hacerlos. Entonces, tenemos otras opciones, tenemos ahí 5 opciones en la 3280, la iodopovidona al 5%, al 2.5%, el ungüento de terramicina, que es tetraciclina, y el ungüento de eritromicina. ¿Sí? Entonces, si no estamos haciendo mayor cosa con aplicar una gota de un aminoglicósido de gentamicina, cuando la mayoría, digamos, de estos gérmenes pues no tienen esa sensibilidad y pues no nos corresponde y no estamos cumpliendo con el lineamiento. Listo, gracias, doctora Claudia. Y hay otra pregunta. ¿Pacientes con hepatitis B no hay contraindicaciones en la lactancia materna? No, ya eso incluso lo había explicado Isabel Cristina en la exposición del nacimiento y aquí volvemos y lo corroboramos. Lo que sí es que necesitamos pues tener la vacunación y en el caso pues específico de la inmunoglobulina para digamos disminuir ese riesgo. Los virus y algún tipo de digamos este tipo de virus no tiene la transmisión que tiene el VIH, que sí se transmite por leche humana. Entonces, la hepatitis B, la vacunación se debe hacer, ahí es la recomendación, antes de las 12 horas y la aplicación de la inmunoglobulina también antes o lo antes posible, antes del egreso. No se contraindica. Doctora Claudia, muchísimas gracias por este espacio, por compartir sus conocimientos. Siempre es muy grato escucharla y siempre nos llena de mucha información muy importante para la atención de las mujeres y de los niños. Em, Con mucho gusto y nos vemos en 8 días con otro tema apasionante.